Muy buenas noches, o muy buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de conceptos básicos de fertilidad de suelos en la asignatura de fertilidad de suelos. Mi nombre es Jorge Martínez Rayo, soy docente de la Universidad Católica del Trópico Seco y vamos a empezar con algo bastante básico o quizás un punto de reflexión. ¿Cuántos fertilizantes importamos en Nicaragua? Ya sabemos que son miles de toneladas que importamos para la producción agropecuaria, café, maní, granos básicos, hortalizas, cacao, bueno, diferentes cultivos. Pero la pregunta que viene a dejarnos un momento de reflexión es cuántos fertilizantes exportamos en Nicaragua. Quizás la mayoría nos va a decir que ninguno, que nada, que cero. Quizás alguien que no esté muy al tanto de la situación podrá darnos alguna cifra, pero en realidad que no exportamos, no, Nicaragua no exporta fertilizantes fuera del país. Sin embargo, aunque no exportamos fertilizantes, sí exportamos nutrientes. Y quiero ver un caso en el cultivo de café. Cuando se produce 1.500.000 quintales de café al año, que es lo que se podría producir pues en un año en producción nacional, podrían dar quizás 2,5 millones de quintales cuando más, o cuatro cuando hay una producción récord. Pero poniendo el ejemplo que fueron 1.500.000 quintales de café que salen del país, con ellos se llevan más de 7.600.000 kilogramos de nitrógeno, más de 1.200.000 kilogramos de fósforo y más de 8.500.000 kilogramos de potasio. Y esos nutrientes ya no regresan. Entonces, sí, no es cierto, no estamos exportando fertilizantes, pero estamos exportando nutrientes que muchas veces esa exportación de nutrientes que vienen del suelo contribuyen a que los suelos sean pobres y cuando no consideramos una adecuada fertilización. ¿Qué es lo que tenemos en los suelos de la región? Vamos a hablar un poquito de los suelos cafetaleros, que es donde se hizo un estudio hace 8 años o 10 años entre UCACE, FUNICA, la UNA, una organización llamada PAC, Pueblo en Acción Comunitaria. Telpanesque y San Juan del Río Coco son los municipios con mayor porcentaje de materia orgánica. Esto se debe a que mucha eh, de los esfuerzos que se empezó a hacer en agricultura orgánica se iniciaron en Telpanesque y San Juan del Río Coco en el cultivo de café. Por eso allá se ha empezado a dar resultados que son los suelos con mayor contenido de materia orgánica. Los limitantes de nitrógeno y fósforo están presentes, es casi general en algunos cultivos. Si tenemos deficiencia de materia orgánica en el suelo, vamos a tener deficiencia de nitrógeno y posiblemente deficiencia de otros nutrientes. Hay limitantes de potasio en el suelo arenoso. Vamos a recordar que suelos arenosos son generalmente pobres debido a su baja capacidad de retener los nutrientes y también donde se extraen otros cultivos. En áreas cafetaleras donde se extraen muchas vamos a tener problemas de potasio, pocos problemas de calcio. Al contrario de potasio, el calcio sale bastante elevado en muchos de los suelos eh, de la región, muchos de los suelos del corredor seco. En una investigaciones que se han realizado, mucho potasio en el suelo, lo que puede estar ocasionando también la limitante de la absorción de otros nutrientes. De manera general también, en cuanto al manejo de la fertilidad de los suelos, hay desconocimiento en general, no todos los productores manejan cómo eh, hacer buenas prácticas del suelo para restaurarlo. Quiero recordar que más del 45% de los suelos en Nicaragua están degradados. La degradación
significa pérdida de calidad de los suelos, ya sea física, química o biológica. Y hay un esfuerzo eh, bien específico en uno de los organismos llamado CRS, que está desarrollando un proyecto que se llama Suelo y Agua para la Agricultura, enfocado en mejorar o en restaurar estos suelos degradados a través de diferentes prácticas. Esa es la, digamos, con la actividad dirigida más grande que podemos mencionar. Ese proyecto que se llama ASA está en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala y un estado de la República de México. Los análisis de suelo, pues una de las prácticas que poco se practica, uno de los elementos o de las limitantes que tenemos en el manejo de los suelos, pero cuando se hace, a veces se toman procedimientos inadecuados para la toma de muestras. Entonces viene esto a darnos resultados malos. Pues, si hacemos un mal procedimiento para tomar muestras, vamos a tener malos resultados. Además, hay problemas de interpretación de los suelos. Si tenemos un análisis del suelo, lo llevamos quizá a un profesional que nos interprete, muchas veces tiene deficiencia. En eso está trabajando en el proyecto de agricultura suelo y agua ASA, que también está participando UCAXE. Y como interpretamos mal o no podemos interpretar, las recomendaciones para manejar los suelos van a ser deficientes. Ya en esto se está desarrollando en actividades para crear competencias en docentes, en estudiantes, en extensionistas, para dar buenas recomendaciones. Entonces, para esto vamos a empezar con conceptos bastante básicos de lo que es el suelo. Realmente el suelo es la parte superior no consolidada de la corteza terrestre donde crecen las plantas, y este tiene las siguientes características. Lo podemos considerar que es un ente, un ser vivo, porque tiene vida. Realmente el suelo tiene vida. Es tridimensional porque podemos apreciarlo, podemos verlo, podemos estimarlo a lo largo, ancho y profundidad. Es trifásico porque existe la fase sólida, líquida y gaseosa, son elementos importantes del suelo. Es dinámico porque dentro del suelo ocurren procesos que involucran cambios físicos y reacciones químicas como la mineralización, la lixiviación, el proceso de descomposición. Todo eso ocurre para que se pueda formar o enriquecer el suelo. Además, un medio natural donde crecen las plantas, por tanto, sirve como soporte a todas las plantas y a todos los cultivos. La fertilidad del suelo tiene como concepto que es la cualidad resultante de la interacción entre las características físicas, como la densidad aparente, la textura, etcétera, con las características químicas, con los conocimientos, los contenidos de nutrientes, y las biológicas, que son los contenidos de macro y microorganismos del suelo. Y podríamos entenderlo también como la capacidad de poder suministrar las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, la fertilidad del suelo, ¿cómo funciona? Entonces, la superficie, la mayoría de los coloides podemos considerar las partículas de arena, limo y arcilla, y podemos también considerar la materia orgánica, tienen cargas negativas en su superficie que atraen y retienen a los nutrientes que tienen carga positiva. Entonces hablamos de carga eléctrica, bueno, muy baja, pero tienen la capacidad de atraer las cargas, los nutrientes con carga eléctrica positiva. Recordemos entonces, los coloides del suelo tienen carga negativa, pueden atraer por efecto de físico, de atracción de diferentes cargas, pueden atraer los nutrientes que tienen carga positiva, como el potasio, calcio, magnesio, amonio, sodio, aluminio. Los nutrientes se quedan en solución del suelo, son tomados por la raíz. Entonces, las partículas del suelo, una vez de que la raíz ha absorbido
los nutrientes que están en la solución del suelo. Cuando hablamos de solución del suelo, quiere decir que para poder absorber los nutrientes, el suelo debe estar húmedo. Entonces se crea una solución ahí donde están disueltos los nutrientes, donde lo toman las raíces de las plantas, los pelos absorbentes. Cuando baja la concentración de esos nutrientes en la solución del suelo, entonces las partículas o los coloides del suelo, arena, limo y arcilla y materia orgánica, dejan libre los nutrientes para que la solución se enriquezca de nuevo y pueda los pelos absorbentes obtenerlo y pasarlo al sistema circulatorio de la planta. Gradualmente los nutrientes en la solución del suelo se van agotando y entonces los coloides van soltando estos nutrientes que tienen pegados. Recuerden que es que tienen residuos, no que están fijados. La fijación es otra cosa y la vamos a ver más adelante. Los cultivos vuelven a salir con las cosechas siguientes. O sea, muchos nutrientes salen o gran parte de estos nutrientes salen con la cosecha de los cultivos después de haber sido extraídos del suelo. Entonces, para que miremos en fertilidad del suelo cómo se dividen estos macro y micronutrientes que necesita la planta, podemos decir que hay elementos esenciales que son extraídos en grandes cantidades a través del aire y del agua, como son carbono, hidrógeno y oxígeno, a través de procesos bioquímicos como la fotosíntesis y la respiración celular. Eh, Vamos a tener también aquellos nutrientes extraídos directamente del suelo. Los primeros, los esenciales, son extraídos aire y agua. Estos son extraídos directamente del suelo, que es nitrógeno, los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. Vamos a tener los que son extraídos en pequeñas cantidades. Aquí vamos a tener bueno, aquí debí haber puesto en pequeñas cantidades para que lo corrijan cuando tengan la presentación. Entonces, en pequeñas cantidades vamos a tener micronutrientes como el boro, el cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Y otros que son menos estudiados o menos frecuentes, como son el sodio, el silicio, cobalto y vanadio. Algo importante de lo que yo conozco, una de estos elementos, el cobalto es muy importante en pasto, cuando en, en pastos donde tienen deficiencia de cobalto, entonces en el pasto no se puede formar eh, la vitamina B12 o cianocobalamina. La cianocobalamina en su estructura molecular tiene átomos de cobalto. Entonces, si el suelo está pobre en cobalto, vamos a tener que el pasto no puede sintetizar la vitamina B12. Por tanto, cuando el animal se alimente de este pasto y no se le dé otra fuente de vitamina, va a tener deficiencia de vitamina B12. Entonces, todos estos nutrientes son esenciales o son importantes para que la planta produzca esto, ¿verdad? Les recomiendo aprendérselos todos eh, son pocos, ¿verdad? Así macronutrientes primarios, secundarios y micronutrientes y aquellos que son menos frecuentes. Esto en todas las plantas y esto en generalmente en algunas plantas y están menos estudiados. Aquí hay algunas de las funciones que tienen los nutrientes en las plantas y la vamos a considerar pues en otras clases. ¿Cómo se absorben los nutrientes? También es un tema que vamos a profundizar en otras clases. La planta puede absorber muchas cosas, ¿verdad? No solamente estos 16, 13, 6 y 7, 13, de esos 16 elementos puede absorber otras cosas, otros elementos, pero los que necesitan son los que mencionamos. Los iones de los nutrientes deben estar disueltos en el agua, en la solución del suelo, para que las plantas los puedan absorber. Entonces de aquí ya vamos sabiendo de que para que la planta pueda absorber nutrientes tiene que haber humedad en el suelo. Los iones pasan desde la solución del suelo hasta el centro vascular
o el sistema vascular de las raíces a través de la membrana celular y entre en circulación en la planta para que se pueda distribuir a todos los órganos de la planta. El movimiento a través de la membrana puede ser pasivo o puede ser activo. Estamos hablando de pasivo cuando se da por flujo de masa o activo cuando existe gasto de energía. Son cosas que vamos a profundizar en otro momento. También tenemos que manejar que hay nutrientes, ¿verdad?, que son muy móviles dentro de la planta. Esto lo mencionamos porque es importante conocerlo al momento de determinar cuándo o dónde podemos identificar deficiencia de nutrientes. Entonces, los que son muy móviles dentro del sistema de la planta, el sistema vascular de la planta, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno, y los que son inmóviles o poco móviles tenemos azufre, calcio, hierro, cobre, manganeso, zinc y boro. Cuando miremos o abordemos la parte de identificación de eficiencia de nutrientes, vamos a ver que esto va a influir la parte de la planta donde se presentan las deficiencias. Otro proceso que debemos conocer, o otro aspecto que debemos conocer, es qué es la lixiviación. El proceso de lixiviación es el proceso de pérdida de nutrientes cuando el agua los profundiza a donde las raíces ya no los pueden absorber. Entonces se lixivia ya cuando la raíz no lo puede absorber. Y esto lo vamos a tener en suelos, principalmente suelos arenosos. Suelos arenosos tienen problemas de lixiviación de nutrientes por su baja capacidad de intercambio catiónico. Ya vamos a ver qué es baja capacidad de intercambio catiónico. Si el nitrato y cationes no es tomados por las plantas, probablemente se perderán. Entonces, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? En primera instancia, la capacidad de intercambio catiónico es un indicador de fertilidad del suelo y se define como la capacidad que tienen los suelos de retener los nutrientes para que la planta los absorba. Entonces, si nosotros tenemos un suelo arenoso, son suelos que tienen baja capacidad de intercambio catiónico, por tanto, la forma de fertilizarlo es diferente a un suelo arcilloso. Suelos con materia orgánica tienen mayor capacidad de intercambio catiónico. La materia orgánica tiene mucha más capacidad de intercambio catiónico que los coloides del suelo. Entonces, suelos arcillosos, aquellos suelos que nosotros le decimos suelos pesados, ¿verdad?, suelos que tienen bastante arcilla, que se inundan en invierno y se rajan en verano, estos suelos tienen alta capacidad de intercambio catiónico, por tanto van a tener potencialmente mayor fertilidad que aquellos suelos que son limosos y arenosos. Como vemos en la gráfica, la capacidad de intercambio catiónico puede llegar a 25 o más en suelo arcilloso y capacidad de intercambio catiónico puede ser de 5 en suelos que tienen poca arcilla, que tienen más arena. Entonces, un suelo arcilloso hay más superficie. Toda esta masa aquí, color café que estamos viendo, hay más superficie de contacto con los cationes, por tanto, esta masa tiene mucho mayor capacidad de retener los cationes que esta que es un solo gránulo de arena. Los cationes, bueno, lo que sucede en el suelo es que la carga eléctrica que tienen las arcillas son carga eléctrica negativa, la arcilla y la materia orgánica, y lo que tienen algunos nutrientes llamados cationes, carga eléctrica positiva, y lo que hace, pues por principios de física, que las cargas diferentes se atraen, las cargas eléctricas se repelen. En este caso, como son cargas diferentes, entonces son atraídas y son retenidas en la superficie de los coloides del suelo. Recuerden, coloides del suelo, arena, limo y arcilla, y vamos a tener también la materia orgánica. Los aniones que tienen carga son los compuestos o nutrientes que están en la solución del suelo y tienen carga negativa, como no son fijados o no son retenidos por la solución del suelo, arena, limo y arcilla y materia orgánica, son más susceptibles a lixiviarse o en suelos arenosos.
Entonces, otro concepto muy importante que debemos manejar es la agricultura de conservación. La agricultura de conservación es prácticamente un grupo de prácticas o actividades encaminadas a mejorar la capacidad productiva de los suelos degradados a través de tres ejes fundamentales que son mínima o cero labranza, o sea, el suelo tiene que estar cubierto, ya sea por cultivo o ya sea por rastrojo, todo el año para primero eh, conservar la humedad, segundo, controlar maleza y tercero, que quizás lo más importante, es aumentar, con la descomposición, aumentar la materia orgánica del suelo. También se habla de mínima o cero labranza del suelo para evitar de que sea removido por las corrientes de agua. Se debe evitar la apertura o labranza del suelo, o aplicando mínima o cero labranza, y también la rotación y asocio de cultivo. Es también una forma de manejo de plagas. Hablando también, o de nuevo, de la SIC, es la suma de cationes intercambiables con carga positiva que el suelo puede absorber por unidad de peso o volumen en milicarentes por 100 gramos de suelo, que vamos a aprender ahorita. Entonces, dentro de poco yo les voy a entregar un análisis de suelo y ustedes me van a decir cuál es la capacidad de intercambio catiónica de ese suelo. Entonces, una capacidad de intercambio catiónica alta, un suelo con alta capacidad de retener nutrientes entre periodos de fertilización. Y capacidad de intercambio, una SIC alta, retención de nutrientes que previene la lixiviación durante el riego y provee un poder buffer. El poder buffer se asocia a la capacidad que tienen los suelos de mejorar su pH. Y miramos abajo también que de acuerdo a la textura del suelo, pueden suelos orgánicos que tienen más de 11% de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, esto está puesto en inglés, es mayor de 50. En suelos arcillosos, 25 a 50, en suelos medios o suelos limosos de 80 a 30, y en suelos gruesos o arenosos de 5 a 15. Consideramos por esto entonces de que suelos arenosos son menos fértiles, ojo, por la baja capacidad de intercambio catiónico. Son suelos con menos, los arenosos son suelos con menos retención de nutrientes y se debe fertilizar, más frecuentes con menores dosis, a diferencia de los arcillosos que tienen una alta capacidad de absorción de nutrientes, y se recomienda fertilizarlos menos frecuentes con mayor dosis. Ahora, ¿qué es un fertilizante? Vamos a considerar un fertilizante cualquier sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes o elementos que se vuelven asimilables para que la planta los pueda aprovechar para su producción y reproducción. Aquí entran tanto fertilizantes químicos y fertilizantes orgánicos. Además, vamos a ver qué es una enmienda del suelo. La enmienda o acondicionadores del suelo o acondicionamiento es el aporte que un producto o material destinado a mejorar la calidad de los suelos en términos de estructura y composición química biológica, ajustando sus nutrientes, su pH, ya sea para acidez o basicidad. Generalmente los acondicionadores o enmiendas del suelo se hacen antes eh, de aplicar o desarrollar los programas de fertilización para un mejor aprovechamiento de los nutrientes con los que se va a fertilizar. Otro concepto que debemos manejar es la mineralización. ¿Qué es la mineralización? Entonces, ustedes saben de que cuando se aplican o se dejan rastros en el suelo o se aplica abono orgánico, para que esas sustancias se puedan ser aprovechadas por la planta, entonces eso tiene que pasar un proceso que se llama mineralización, que es descomponer toda esa parte orgánica de carbohidratos, celulosa, grasa, proteínas, lípidos, aminoácidos, pasarlo a formas que la planta los puede
absorber, los puede aprovechar. Entonces ese proceso se llama mineralización. Vamos a ver también un poco rápido la ley de la fertilidad de los suelos. Entonces, la ley de la fertilidad de los suelos vamos a tener la primera. Vamos a considerar que las leyes de la fertilidad son normas que debemos considerar a la hora de desarrollar planes de fertilización de los suelos. Entonces, la primera ley del anticipo. Entonces, la ley del anticipo nos dice que todos los nutrientes deben estar en el suelo disponibles con anticipación a la mayor demanda del cultivo. Por ejemplo, si se fijan en este es cultivo de café. Después del pico de la floración, esto se puede dar el pico de la floración en mayo, cuando empiezan las lluvias fuertes. Estamos hablando del hecho de Nicaragua. Entonces, empieza a demandar fósforo, pero la mayor cantidad de fósforo es demandada o absorbida a los 90 días. ¿Qué quiere decir? Que antes de esos 90 días, quizás a los 60 días, después de la floración, o 30 días después de la, 30 60 días después de la floración, tiene que estar fósforo en el suelo, tiene que aplicar fertilizantes fosfatados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 41% a los 90 días ya se está absorbiendo el fósforo. Entonces tiene que estar en el momento antes de que la planta lo vaya, antes que la planta lo vaya a mandar. Otro ejemplo puede ser las aplicaciones de boro. El boro es un nutriente de los que participa en la floración. Si nosotros queremos que la planta pueda tener un buen proceso de floración, ese boro tiene que estar antes que el cultivo empiece a florecer. Ley del mínimo o de Liebig. Entonces, esta ley lo que nos indica, bueno, todos los nutrientes son importantes. Todos tienen que estar en su mínima cantidad necesaria para que la planta pueda producir y desarrollarse. ¿Qué pasa cuando uno de los nutrientes no está en su en su mínima cantidad necesaria, como lo demuestra este gráfico, que es el típico para expresar la ley de Liebig? Aquí están todos los nutrientes, pero después tenemos que el nitrógeno está en su cantidad necesaria, entonces eso se vuelve limitante para la productividad. Recapitulamos, todos los nutrientes tienen que estar en su mínima cantidad necesaria que la planta necesita. Y si esto no sucede, entonces el que no está en su mínima cantidad necesaria se convierte en un elemento limitante para la productividad. Todos. Ningún nutriente puede sustituir al otro, aunque algunos tengan funciones parecidas. Otro que vamos a ver es la ley, otra es la ley que llamamos la ley de equilibrio entre los nutrientes. Entonces, la ley de equilibrio entre los nutrientes nos dice que los nutrientes tienen que estar en equilibrio. Del caso más típico es el equilibrio catiónico. Calcio, magnesio, potasio. Tienen que estar en equilibrio. Eh, por ejemplo, cada 9 partes de calcio tienen que dar 3 de magnesio y una de potasio. Lo vamos a ver en el balance de nutrientes. Entonces, esa ley de equilibrio entre los nutrientes nos dice que a mayor desequilibrio, entonces va a haber afectación en la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, si el calcio excede su cantidad, que puede ser por prácticas de aplicación de cal, si excede su cantidad en relación a potasio y magnesio, se puede volver un elemento tóxico que va a impedir que se absorba potasio y magnesio y algunos micronutrientes. También algún ejemplo, cuando por ejemplo en la gráfica se mira cuando hay pH bastante alcalino después de 7, el calcio y el magnesio forman fosfatos con el fósforo, entonces el fósforo no se puede absorber. De otra manera, en pH más bajo, menos de 5.5, el fósforo crea fosfatos con el hierro y el aluminio y tampoco se pueden absorber. Un elemento importante que deben manejar cuando estamos hablando
de elementos o sustancias insolubles, estamos hablando de elementos o nutrientes que no se pueden absorber. Entonces, en estos extremos de pH va muy ácido o muy alcalino, el fósforo se vuelve insoluble. Vamos a tener que tal vez el pH de 5.5 a 7 o 6.5 es el pH óptimo para que el fósforo se pueda absorber. pH en el suelo. Esperamos poder tener una práctica de cómo medir pH en el suelo. La ley del rendimiento óptimo económico. Miremos ese gráfico. Vamos a observar que nos presentan aquí en la primera columna los resultados de un experimento. A toda la tabla, y en la primera columna se aportaron cantidades crecientes de nitrógeno para aumentar la producción de arroz. Entonces vamos a ver si tuviéramos que decidir cuál de estos niveles de aporte de nitrógeno en libras por manzana es el mejor y miramos el rendimiento. Podríamos decir que 154 es el mejor rendimiento de este experimento y podríamos recomendar. Sin embargo, la ley del rendimiento óptimo económico nos dice que la mejor dosis de fertilizante no es aquella que se obtiene en mayor rendimiento, sino aquella donde se obtienen mayores ganancias. Y esa la vamos a tener aquí. Entonces, en este caso, la mejor dosis de fertilización es cuando se obtiene las mayores ganancias y no cuando se obtiene el mayor rendimiento. Otras leyes, un poco rápido, que vamos a ver, la ley de restitución de los nutrientes. Todos los nutrientes que son extraídos del suelo deben ser devueltos por medio de la fertilización. A veces, con solo dejar el rastrojo, no se está cumpliendo con la ley de restitución de los nutrientes, porque dejamos un cultivo de maíz, sacamos el maíz, destuzamos, digamos la cosecha y dejamos todo el rastrojo. Eso podríamos confundirlo con la ley de restitución de los nutrientes, pero no está completa porque esa restitución de los nutrientes implica devolver los nutrientes que fueron extraídos por la cosecha a través de un programa de fertilización. La otra ley es la ley del máximo o rendimiento decreciente. Esta ley nos dice que a cantidades crecientes de fertilizantes también va a ir aumentando las cantidades crecientes en el rendimiento o producción, pero va a llegar un punto donde los rendimientos empiezan a decrecer porque la fertilización se vuelve tóxica o hay un desequilibrio entre los nutrientes o incapacidad del cultivo para poder producir. O sea, no siempre que estemos aumentando la fertilización de un cultivo, paulatinamente vamos a obtener grandes rendimientos. Vamos a tener problemas como los que se menciona aquí y el rendimiento empieza a decrecer por toxicidad, desequilibrio entre los nutrientes o incapacidad del cultivo. Bueno, en esto quedamos aquí. Vamos a terminar esta parte introductoria y los esperamos en la próxima clase.